El antagonista de una historia es un elemento fundamental para que la trama se desarrolle favorablemente. Por ello, para saber cómo se crea uno, te orientaríamos iniciando por su definición. ¿Qué es un antagonista? El antagonista es un personaje moralmente ambiguo, fuerza neutral, un conflicto externo, contrario al protagonista, porque su función es impedirle alcanzar su meta. Sin embargo, este concepto se confunde con otros como el villano, a pesar de que se diferencia del antagonista, al ser una especie de este género de personajes que es inherentemente malvado y tiene intenciones egoístas. El ejemplo es el Guasón en Batman, porque es un psicópata sádico y caótico que disfruta sembrando el terror y la anarquía por puro placer, sin un objetivo más allá del caos mismo. En ese sentido, si el antagonista es el héroe, entonces el protagonista podrá ser el villano. Bienvenidos a los guerreros y futuros escritores. Soy su anfitrión, Harpy Jekyll. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas. Gracias por todo su apoyo. Una subespecie de villano es el denominado villano espejo, donde el antagonista comparte habilidades, origen o ideología con el héroe, pero pervertida, explorando el lado oscuro del héroe y mostrando que la línea entre bien y mal es difusa. Son dos caras de la misma moneda, con objetivos opuestos. Esta variante se ha utilizado mucho, pero a través del tiempo ha mantenido su efectividad al ser un reflejo distorsionado del protagonista, que en algún momento de su historia se vio en una encrucijada similar al personaje principal, mas su decisión y resolución fueron totalmente diferentes, cambiándolo profundamente. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Como ejemplos de esta variante tenemos a los villanos de la leyenda de Korra, porque sus enfrentamientos le permiten a Korra reflexionar sobre aspectos de su personalidad en los que debe trabajar para mejorar como individuo y Avatar frente al mundo, tras superar esos retos. Kuvira representa el peligro del control absoluto y un orden autoritario a través de la fuerza militar, fomentando el miedo en su intento por unificar al reino Tierra, lo cual obliga a Korra a confrontar su propia rigidez para que a través de la cooperación sea liberado el reino Tierra. Zahir representa el libertinaje, que malinterpreta el caos como orden natural y la anarquía como libertad de la opresión de los gobiernos, obligando a Korra a restaurar el orden para mantenerlo al encontrar la libertad de la autodeterminación y la conexión. Unalaq corrompe el mundo espiritual al convertirse en una versión oscura del Avatar y obliga a Korra a aprender de su conexión espiritual fallida al profundizar su comprensión de ese concepto para que su ideal de coexistencia armoniosa entre espíritus y humanos se preserve al restaurar el balance y proteger a ambos. Amon busca eliminar la maestría elemental a través del movimiento igualitario para eliminar la corrupción de la sociedad y cuestiona el propósito del Avatar, lo que obliga a Korra a reflexionar sobre cómo la igualdad reside en el ejercicio moral, ético y legal que cada individuo realiza del poder de la maestría elemental para replantear su jerarquía y autoridad como Avatar, al ser una fuerza de cambio positiva que erradique la corrupción de la sociedad. Otro concepto similar es el del antihéroe. La diferencia es que un antagonista es la fuerza opuesta al protagonista y su función es crear conflicto, mientras que un antihéroe es el protagonista como personaje imperfecto que, a pesar de sus métodos cuestionables, busca alcanzar objetivos que pueden ser correctos o beneficiosos, lo cual puede ser el deseo de sobrevivir. El ejemplo de antihéroe es Walter White de Breaking Bad, un profesor de química que se convierte en un capo de la droga para asegurar el futuro de su familia, cometiendo actos terribles en el camino. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool.
Ser taxista no es tan sexy como crees. El último concepto similar es el del antivillano. La diferencia es que el antagonista es un rol en la trama y el antivillano es una caracterización moral del antagonista, que tiene motivaciones y rasgos heroicos, aunque sus métodos sean malvados o causen daño, a diferencia de un villano tradicional que disfruta del mal por el simple hecho de hacerlo, o un antagonista que puede ser cualquier cosa. El ejemplo de antivillano es Magneto en Los Hombres X, porque lucha por la protección de los mutantes por cualquier medio necesario, incluso si eso implica actos violentos. ¿Cómo escribir un antagonista? En ese orden de ideas, para crear a un buen antagonista se pueden considerar las siguientes categorías. El rival es el antagonista cuyo objetivo es el mismo que desea el protagonista, por lo cual puede que luchen por él sin importar su relación personal. El ejemplo es Ironmonger respecto a Iron Man, porque quería el control total de las industrias Stark, envidiaba el éxito de Tony y su legado, estaba resentido con el padre de Tony porque consideró que ambos lo subestimaban y buscaba beneficiarse de la tecnología de las armas de Stark, incluso saboteando su rescate en Afganistán para quedarse con el reactor Ark, lo cual se ve obstaculizado por la transformación de Tony en Iron Man. El perseguidor es el antagonista que va detrás del protagonista y esta persecución es la que da tensión a la historia. Es común en las novelas negras. El ejemplo es Artemis Entreri de la leyenda de Drizzt, cuyas historias han sido reseñadas extensamente en el canal, donde el protagonista y el antagonista tienen habilidades similares, pero por dentro son tan diferentes que ven la existencia del otro como una amenaza a su estilo de vida. Por ello, Artemis quería demostrar que era mejor que Drizzt para validar que su visión del mundo es la correcta, al punto de que se obsesiona con el elfo Drow y decide secuestrar a sus amigos para llamar su atención. Asimismo, con la finalidad de que la atención envuelva al lector, se recomienda que la persecución justifique por qué el antagonista es un rival digno del protagonista, al mostrar de lo que es capaz. El ético Es el antagonista que obstaculiza al protagonista cuando decide que dicho protagonista toma un camino que no es ético o moral. El ejemplo es la relación entre Light Yagami y Elle en Death Note, donde sus objetivos coinciden en la búsqueda de la justicia, pero se oponen porque representan dos etapas históricas distintas del derecho penal, la venganza privada y la pública. En este caso, la visión del mundo del antagonista será descartada cuando el protagonista lo derrote, y el enfrentamiento resulta inevitable porque el antagonista debe asumir el riesgo para demostrar que su postura es la correcta, lo cual lo obliga a pelear. En este caso, para enriquecer la intervención del antagonista, se invita al lector a cuestionar si a veces es necesario elegir el menor de los males, al brindarle la percepción de que el antagonista es un individuo moral o éticamente superior al protagonista. el descarriado Es el antagonista que es cercano al protagonista y lo distrae del cumplimiento de su objetivo, al llevarlo por el camino equivocado. El ejemplo es el emperador de Aladis en el videojuego Atelier Yumiya, que ha sido cubierto en videos previos del canal, porque al igual que Yumiya, ve a la alquimia como un medio para cumplir sus fines, solo que no le importa afectar a terceros para conseguirlos, y si Yumiya no fuera consciente de que el medio no justifica los fines, correría el riesgo de cometer los mismos errores que el emperador. el protector Es el antagonista que no se opone propiamente al protagonista, solo busca protegerlo. Puede ser una figura paterna o una figura de autoridad para el protagonista. El ejemplo es el ciego del libro Catedral de Raymond Carver, donde el protagonista representa el cinismo, la insensibilidad y la oscuridad de la vida ordinaria, quien experimenta una transformación al conectarse con él tras conocerse, porque le permite al protagonista adquirir una inteligencia emocional que cambia su percepción de lo que sucede a su alrededor y evita que se deteriore más su relación con su esposa. el indeterminado Es una fuerza antagónica que se manifiesta como la naturaleza en el entorno, por lo que puede tener muchos rostros. El ejemplo es la muerte en la franquicia de películas Destino Final, porque es una fuerza imparable e incorpórea que persigue a quienes evaden su designio inicial, manifestándose a través de elaboradas y sádicas cadenas de accidentes, como una máquina de Rube Goldberg para cobrar las almas pendientes. Una entidad misteriosa que no tiene forma humana, pero deja ráfagas de aire y sombras. Un poder cósmico que no puede ser razonado
ni vencido, solo aplazado temporalmente, volviéndose una presencia constante y aterradora en la vida de los supervivientes. Fallas técnicas. Espere, por favor. Finalmente, considero que el proceso de creación de un antagonista es ampliamente satisfactorio, porque es un obstáculo que captura la atención de la audiencia, no solo por el reto que representa para el protagonista, sino que hace digna de remembranza la historia que se cuenta a través del conflicto que produce en la trama, porque la libertad creativa que proporciona el personaje permite desafiar la percepción de los valores del lector, si se logra que el antagonista gane su empatía por encima del protagonista. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, Harvey Jekyll. ¡Felices pesadillas!